Bendito Padre y Dios, te damos gracias por estos momentos en los que podemos acercarnos al calor de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has libertado de la condenación eterna. Pedimos, oh Dios, para que nos ayudes a poner un oído presto a tu palabra, a tu espíritu por medio del hermano, para que lo guíes también y bendigas a su familia, así como lo de los oyentes. Te pedimos, Señor, por estas cosas, pensando en lo maravilloso que es tu nombre, en los enfermos, en las almas que están sin Cristo, para que nos ayudes a ser de bendición para ellos, para que nos utilices como instrumentos útiles en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya muy bien. Hoy día vamos a comenzar el estudio en el libro de Efesios. Ya terminamos Gálatas, así que vamos a empezar en Efesios, capítulo 1, verso primero, vamos a leer. Dice así, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta ahí nomás. Vamos a hacer una introducción. Lo más probable es que alcancemos unos poquitos versículos la primera vez y después avanzamos más rápido, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Este libro, en realidad, que es dirigido a Éfeso, en algunos manuscritos no aparece, en algunas copias no aparece en Éfeso, pero eh, habría ahí un espacio para que esta carta pueda llegar a las iglesias que estaban en el Asia Menor. Podemos ver nosotros ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 esas iglesias que aparecen ahí, Éfeso, ¿verdad? Esmirna, Tiatira, todas esas, Filadelfia, la Odisea, etcétera, Sardis, todas esas hacían como una media herradura y estaban en el Asia Menor. Y probablemente esas sean Hierápolis también, que no aparece allá, serían los receptores de esta carta, que sería una carta circular. Ahora, en Éfeso probablemente había una copia, alguna copia que dijera Éfeso, porque a ella también le llegó, pero era seguramente una carta circular, porque el apóstol Pablo conocía a los de Éfeso y él habla de aquí de lo que ha oído sobre ello en cuanto a la fe, etcétera, y Pablo estuvo ahí. Entonces, en el fondo es una carta que es para todas las iglesias, especialmente en el Asia Menor. Y por supuesto para nosotros también es abierta. Cuando es circular, podemos decir que es una carta abierta. Es una carta que, que es es muy sólida, una carta muy sólida, una uno diría de las tres cartas fundamentales del apóstol Pablo,
para uno, que son Romanos, Efesios y también Filemón. Filemón habla del tema del amor, que es también fundamental. Entonces, esas tres serían para uno las columnas que sostienen todas las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas del apóstol Pablo. Romanos, Efesios, que es llamada a Efesios, que en realidad podría ser circular, y Filemón. Eso para saberlo, porque al leerlo van a darse cuenta que no es una carta tan así personal, sino que es más bien general. El tema de la carta a los de Éfeso, que lo vamos a llamar así, es la iglesia, pero la iglesia universal. A Pablo se le dio el misterio sobre este tema de la iglesia. Eh, entonces, en 1 Corintios es la iglesia local con todos sus casos, ¿verdad? Eh, Especialmente del capítulo 11 al 14, donde habla del culto en la iglesia local, y aquí en Efesios no habla de eso, sino más bien habla de la iglesia universal, lo que es la iglesia como la esposa de Cristo. Porque ahí, por ejemplo, dice ahí, eh, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí habla de toda la iglesia, no de una iglesia local, sino de toda la iglesia. Los primeros tres capítulos son capítulos doctrinales, y algunos siempre le llaman a la segunda parte, en este caso sería del capítulo 4 o parte del 4:17 en adelante, le llaman la parte práctica. Pero yo le cambiaría el nombre un poquito para que podamos entender mejor. Y ahí lo vamos a ver, de que la primera parte es doctrinal, es verdad, es doctrinal, es muy alta, y la otra es de responsabilidad. Entonces Dios hizo algo que lo muestra en los primeros tres capítulos y desea, y la iglesia está en el mundo para hacer algo también, la dejó aquí en el mundo y esa es la responsabilidad. Me parece que ese es un término mucho eh, más congruente con lo que dice la epístola. Entonces, primero vamos a ver algunas divisiones del versículo 3 al 14. Si ustedes se fijan, lo vamos a leer. eh, Habla de las tres personas de la deidad que aquí operan en esta obra de salvación para, para los hombres que aquí pasan a ser de la iglesia. Ya habla de la redención, del perdón de los pecados, etcétera, que esos detalles lo va a ver en su momento. Entonces, por ejemplo, verso 3. Incluso en un solo versículo eh, aparece, podemos pensar la Trinidad. Dice, bendito sea el Dios y Padre, ahí está el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, la bendición espiritual, por supuesto, es efectuada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Entonces, en ese versículo nada más ya tenemos las tres personas. Pero se destaca eh, en el versículo 4 la obra del Padre, porque dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, ¿qué nos escogió? El Padre. Entonces, la obra del Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque Él es el Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera. ¿Ya? Y para alabanza de su gloria, el verso 6. El versículo 7, la parte final del versículo 6 y el 7, habla del Hijo. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En el amado, Jesucristo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, para poder llevar a cabo eso, ¿qué cosa? El escogernos, ¿verdad? El predestinarnos, el adoptarnos, eh, el agente para aquello que era el deseo del Padre, el agente es el Hijo. Después dice, que hizo, verso 8, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, etcétera, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, esto es el milenio, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, es decir, en el Hijo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin
de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí está el Hijo. ¿Ya? Ahora, el del verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, versículos 13 y 14, está la tercera persona de la deidad, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fue necesario leerlo, pero están las tres personas de la deidad identificadas: el Padre, el que escoge, ¿verdad? El Hijo, el que redime, perdona, y el Espíritu Santo, el que sella. Tenemos las tres personas de la deidad allí. Entonces, en los primeros tres capítulos, leamos, por ejemplo, el verso 9 del capítulo 3. Dice el Dios lo que hace, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La dispensación del misterio es, en este caso, la iglesia, que no estaba en el Antiguo Testamento, no está, pero sí aparece aquí en el Nuevo. Dice, aunque nosotros entramos en el carácter del nuevo pacto, el nuevo pacto en realidad se cumple en Israel, pero el carácter del nuevo pacto con respecto a la obra de Jesucristo como obra central también nos alcanza a nosotros. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa es la idea. ¿Ya? A los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, estando aquí en la tierra, al dar testimonio, siendo la iglesia también, dice que se da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, y seguramente son los ángeles. No necesariamente a los caídos, pero sí a los ángeles de Dios, que ellos observan y miran lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de la iglesia. Desde el capítulo 4, me parece a mí que desde el verso primero comienza la responsabilidad. Entonces estamos en la tierra, el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha escogido desde la eternidad, etcétera, pero vamos a ver un poquito en general la responsabilidad. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, la responsabilidad aquí en la tierra. ¿Cómo andar? Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Llamados por Dios, ¿verdad? A través del Evangelio, pero ahora andar en este mundo para dar testimonio como es digno, dice, de ese llamado. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces está la responsabilidad. ¿Quién tiene que estar solícito? La iglesia, los creyentes. Dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién ha hecho la unidad del Espíritu? Dios lo ha hecho. Pero el creyente, estando aquí, tiene que guardarla. Esa, esa unidad que el Señor ha hecho, la unidad del Espíritu. Entonces está la responsabilidad. ¿Ya? Veamos el verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces somos la iglesia, somos eh, los representantes de Dios aquí en la iglesia. Entonces, llama, exhorta, pero llama a la responsabilidad de nuestro lugar aquí en el mundo, en la segunda parte de Efesios. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andar como antes. Ya no tenemos la obligación de andar como antes, tenemos una nueva realidad, y Efesios habla, lo vamos a ver, de la nueva creación que habló en Gálatas, que dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo o es algo, sino una nueva creación. Y esa está en el capítulo 2 de Efesios, la nueva creación. Y siendo una nueva creación, bueno, nuestra vida tiene que ser distinta para dar testimonio en este mundo. Por eso aquí está la responsabilidad. Se le menciona la parte práctica, pero en el fondo, para nosotros tiene que ser la responsabilidad de cómo vivir en este mundo para dar testimonio. El verso 5, capítulo 5, verso primero, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces te dice, Hermano, sí, hermano, disculpe,
disculpe. Estamos en Efesios 1:5. Capítulo 5. Ahora, lo que pasa es que 1:5. ahora estamos viendo del capítulo 4 en adelante la segunda parte del libro, que es la responsabilidad del creyente. ¿Ya? Y recién vimos el capítulo 4:1 y el 4:17. Y ahora estamos Y en ahora el capítulo 5:1. 5:1. Sí, estamos Ah, haciendo ya. así una, una pasada rápida para saber más o menos lo que hay en el libro. Ya, hermano. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, 5:1 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces esa es la responsabilidad. Primero dice, imitadores de Dios como hijos amados. Imitar no al mundo, no imitar o andar como los gentiles, como antes, sino imitar a Dios. Y ese imitar es andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver al Señor cómo Él lo hizo, cómo Él amó, cómo se entregó, ¿verdad? Por nosotros, así también nosotros andar en amor, amarnos unos a otros, entregarnos unos a otros, dar la vida, en primera de Juan, dar la vida por el hermano, el amor unos a otros. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. El amor lo manifestó entregándose. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces nosotros también podemos ser en ese sentido, un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, y cuando nos amamos unos a otros y ofrendamos nuestra vida por nuestros hermanos y la ofrendamos a Dios. Entonces habla de la responsabilidad, cómo andar. ¿Ya? El versículo 21 del capítulo 5 dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Responsabilidad. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres, la responsabilidad del marido, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en cuanto a la mujer, su temor, ¿verdad? Su sometimiento es porque el marido es la cabeza. Así dice como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que someterse a la cabeza que es Cristo, que eso lo desarrolla después en Colosenses, como la cabeza. Aquí está desarrollando el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo como la cabeza, la iglesia se somete a la cabeza. Él es el Señor. Él tiene que dirigir. Es el que ha de dirigir y ha de entregarse toda la dirección a la cabeza. Y en cuanto a la mujer también, la mujer se somete al marido como cabeza porque él dirige. Si se equivoca, el problema es de él, pero él dirige. No hay otra forma. Esa es la responsabilidad de la mujer, que el marido es la cabeza. No, nunca Dios ha cambiado eso, jamás. ¿Ya? Como le digo, siendo pecadores, si lo hace mal, es responsabilidad del varón, pero nunca la mujer es la cabeza, jamás. Entonces, responsabilidad. ¿Qué cosa? Someterse unos a otros. La mujer al varón, en el sentido de que el varón es la cabeza y se somete, y el varón reconoce a la mujer y la ama, así como Cristo amó a la iglesia y además se entregó a sí mismo por ella. Ese es el 5. Veamos el capítulo 6, verso primero. La responsabilidad. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces está poniendo aquí en la segunda parte del capítulo 4 en adelante, está poniendo el hecho de que Dios ya hizo su parte, está haciendo su parte en los primeros 3 capítulos, pero la segunda parte está hablando de que la iglesia sigue en la tierra y tiene sus responsabilidades. Eso es lo que se ve en la división general de Efesios. Ya después vamos a ver otras cosas relacionadas con la nueva creación, etcétera, de los dos pueblos hizo uno, etcétera. Ahora vamos a ver unos detalles acá y a la vez vamos a ir viendo un poquito la generalidad que hay en Efesios, ya como decíamos, como primer día de introducción del libro.
léanlo, léanlo en estos días, del 1 al 6, léanlo los 6 capítulos y vayan confirmando estas cosas y por supuesto van a haber otras cosas que uno no ve. Entonces, ahora sí, verso primero del capítulo 1 de Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ya? Entonces Pablo es el nombre romano del apóstol y se usa aquí porque él escribe a los griegos, ¿ya? O sea, es decir, a los que no son judíos, ¿sí? A los de habla griega. Entonces dice Pablo, que es nombre romano o latino, ya lo hemos visto. Apóstol. Entonces apóstol está hablando de uno enviado desde un origen. Esa es la palabra, enviado desde. Tiene un origen. Y ese origen no es el hombre, no es el mismo Pablo, él nos envió a sí mismo, sino que ese origen él lo establece después. Entonces, apóstol significa eso, uno enviado desde. ¿Ya? Por ejemplo, hay apóstoles que son enviados desde las iglesias, son enviados desde la iglesia, pero no es lo mismo que este apóstol que tiene otro envío. Entonces hay apóstoles en la Biblia que son enviados por la iglesia para cierta función. Aquí no, la palabra es la misma, pero el lugar es otro. Entonces, este es un apóstol ya que es de Jesucristo, es decir, enviado desde Jesucristo. Ese es el origen. Jesucristo es el origen del apóstol Pablo. ¿Cuándo lo envió? Bueno, lo envió cuando lo halló, por así decirlo, allí en el camino a Damasco, cuando se apareció a él y lo halló y lo envió. Él lo envió. Entonces, el origen es Jesucristo, ningún hombre intervino, ninguno. Entonces tiene autoridad. Aquí no está imponiendo nada, la carta no es un lugar de conflicto, nada, pero él está poniendo el lugar por el hecho de que él tiene la autoridad y además, por ser apóstol, Dios le dio el misterio con respecto a la iglesia. Todo esto que él está escribiendo. Mire, veamos el capítulo 3. Dice, verso primero, capítulo 6, verso primero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, aquí estamos en el año 62, más o menos, 61, 62, el que le escribió y está en Roma, está en la cárcel en Roma. Y probablemente ya a esa altura ya muchos habrían oído de la gracia que había operado en Pablo. Por eso dice, si es que habéis Hermano, oído, ¿sí? disculpe, una consulta. ¿De dónde obtiene la fecha de las cartas? Porque estaba estudiando acerca del canon, de cómo se conformó y de dónde obtiene los años. No, pues los años se obtienen por el hecho de la historia. La historia es la que cuenta cuando él más o menos estuvo preso, ¿ya? Se hace un cálculo, ¿ya? Por eso Mm. algunos hablan de que la primera prisión que estuvo en Cesarea fue el año 58 al 60 más o menos, y en Roma, porque de ahí fue llevado a Roma cuando él pidió hablar con el César, eh, se calcula que históricamente solamente de que fue del año 60 al 62 más o menos que él estuvo en Roma en su primera prisión. Ya, hermano. Pero es histórico, no es, o sea, simplemente se hacen cálculos por la historia, por los acontecimientos. Por ejemplo, Mm. las fechas de las cartas también son cercanas, a veces son 2, 3 años de diferencia, ¿ya? Buen dato. ¿Ah? Es un buen dato. Claro, y por ejemplo, primero Corintios, segundo Corintios fue escrito casi seguido y fueron en el año 55, 57, ¿ya? Entonces, Y calculando allí por los viajes y después por cuando él llegó a Jerusalén y fue tomado preso la primera vez, se calcula que después del tercer viaje él fue tomado preso y se calcula el año 58 más o menos y que estuvo 2 años en Cesarea y después fue ya, hermano. llevado a Roma. ¿Ya? Así se calcula más o menos así el canon, o sea, Gracias. ninguna fecha es exacta, pero son muy cercanas. ¿Ya? Son muy cercanas. Sí, ¿Ya? Entonces dice, verso 2.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces él, como apóstol de Jesucristo, le fue declarado el misterio. Ahora, ¿cuándo le fue declarado el misterio? Probablemente en esos 3 años que él estuvo, como vimos ahí en Gálatas, esos 3 años que estuvo en Arabia. Probablemente ahí el Señor le reveló. Puede ser, puede que sea después, pero al menos podemos pensar que en esos años, primeros años, 3 años que él estuvo allí, él podía haber recibido esta revelación. Y después dice que por revelación me fue declarado misterio. El Señor se le revelaba y él le dice que al principio que él se le va a revelar y le va a hablar y lo va a guiar. Y dice, como antes lo he escrito brevemente. Y probablemente ese antes sean los primeros 2 capítulos, porque aquí estamos al principio del capítulo 3, seguramente es lo que está escribiendo aquí. Entonces, previamente, él ya está escribiendo con respecto al misterio y después continúa. Pero aquí él, como apóstol, está autorizado, tiene la autoridad de Dios y el Señor le reveló, por esa causa le reveló el misterio. Entonces dice, verso primero, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Es un apóstol. Veamos el 2:20, donde aparece la palabra apóstol. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento lo pusieron los apóstoles y profetas. Y entre esos está el apóstol Pablo, ¿ya? Como apóstol y profeta. Veamos el 4, 7 y 11. Primero el 7 vamos a ver el hecho de la dotación divina a través de Jesucristo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ya? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la gracia tiene que ver con el don. Y en el verso 11 del capítulo 4 dice, y él mismo constituyó, o puso, o dio a la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces apóstoles está aquí como un don de fundación, ¿ya? El, como los que pusieron el fundamento. Hermano, ¿Sí? ya que está tocando el tema de los apóstoles, hay 3 requisitos para ser apóstol, ¿cierto? Bueno, el requisito era estar con el Señor, ¿ya? Desde el principio hasta el fin, ¿sí? Ese es un De su requisito, ¿no? ministerio, de su ministerio. Me parece que el requisito era que está ahí en Hechos Ya. capítulo 1, ¿verdad? Dice, espera un poquito. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Me parece que ahí sale más o menos los requisitos, ¿ya? Entonces dice, que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Habla en plural porque al final eran dos, pues eran Barsabás y Matías. Al final el Señor escogió a Matías. Dice, Sí, por eh, suerte. ¿ah? Lo echaron a la Por suerte. suerte, claro. Entonces dice, es necesario pues en Hechos 1:21 que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Me parece que ese era el requisito allí para escogerlos. Ahora el apóstol Pablo Ya. fue distinto, ya porque el apóstol Sí, Pablo, el Señor lo conoció, pero lo conoció después, po. Lo conoció claro. cuando el Señor ya había sido glorificado. Entonces, Sí. aparentemente el requisito es ver al Señor, ¿ya? Ellos lo O vieron, sea que ¿sí? Dios, que el Señor Jesús lo escoja personalmente. Además, porque Él lo escogió personalmente, pero aquí ya no está el Señor aquí personalmente, entonces busca los requisitos para poder escogerlo, aunque Dios lo escoge por suerte, pero Dios opera ahí también, ¿no es cierto? En la suerte, Sí. ¿ya? Pero La tenía suerte es hecha el sobre el requisito, regazo más las decisiones de Dios. claro, entonces el requisito era que estuvieran desde el comienzo, hubieran conocido al Señor en su ministerio, ¿ya? Y el Ah, apóstol ya. Pablo un poco distinto porque lo conoció después, pero lo conoció, pues lo vio. Sí.
Entonces, Ya, hermano. podemos decir que los requisitos están allá y en el apóstol Pablo está dentro, pero no anduvo, probablemente no lo conoció cuando estuvo vivo en la tierra, en el sentido de antes de ser crucificado, pero lo conoció después. O sea, Sí. puede que lo haya conocido igual porque como era perseguidor de la iglesia, quizás le habían dicho cómo era, así, ¿o Claro, no? pero nunca dice que lo conoció, ¿ah? No, él no lo dice, lo hubiera Ah, ya. dicho. Lo hubiera dicho, solamente habla Ah, sí, de cuando ya lo vio entiendo. camino a Damasco, o si no, ya lo hubiera dicho, ¿ya? Eso. Ya, hermano. Gracias. Entonces dice, Pablo apóstol, enviado desde Jesucristo por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí es sumamente importante, porque el Señor ordenó todas las cosas. Primero, Él, por la voluntad de Dios, Él puso un apóstol, uno que tenía la autoridad para hablar la palabra de Dios. Lo que Él hablaba era de Dios, no era de Él. Entonces, todas las cartas que tenemos del apóstol Pablo es lo que Dios le habló al apóstol Pablo. Y todos los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, también. Entonces, en un sentido, Pablo, siendo apóstol, tiene esa función también, ¿ya? De hablar la palabra de Dios. Entonces, la voluntad aquí, que viene de la palabra deseo, querer, deseo, de ahí viene la palabra voluntad de Dios. Entonces tenía tremendo currículum, po. Enviado, su origen es Jesucristo, pero Jesucristo obra por la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no obra por su propia voluntad, hace todo lo que ve hacer y dice todo lo que oye decir al Padre. Entonces la voluntad final es la de Dios. ¿Ya? Ya, veamos entonces un poquito el verso 5 para ver la voluntad de Dios. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿de dónde viene el deseo, el querer de Dios? Con respecto a la predestinación, a la adopción. ¿Ya? Ese afecto es su buen parecer, pero de su voluntad, de su deseo. ¿Ya? Y también tenemos en el verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y ese cómo lo da a conocer? Bueno, a través del servicio del apóstol Pablo, ¿ya? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque le ha sido revelado al apóstol Pablo, ¿ya? Y esa voluntad tiene que ver con el hecho de reunir todas las cosas en Cristo en el tiempo futuro. Entonces, si Dios está en la gloria, nosotros estamos aquí, pero al final todas las cosas van a ser reunidas o encabezadas en Cristo. Y el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya entonces tiene que ver con todo lo que ha determinado, según los postulados de su propio ser. O sea, él nunca se mueve más allá de lo que es su naturaleza. Y por eso dice ahí en el verso 5 que en realidad corresponde al versículo 4 en amor. Entonces, él obra y opera según su propio ser, su naturaleza. Todo lo que él hace, todo lo que él desea por su naturaleza. Entonces, Efesios lo que está hablando, que es un libro profundo, no sabemos, uno no sabe si va a poder más o menos mostrar la profundidad que tiene, lo grande que es este libro. Mire, yo tengo aquí algunos eh, calificativos que dan del libro algunos hermanos, ¿ya? Para conocerlo. Dice, la corona de los escritos de San Pablo. Tenemos que saber que esta es una de las últimas cartas y la madurez del apóstol Pablo era distinta. Tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que fueron escritas desde su primer encarcelamiento y son cartas altísimas, ¿ya? Muy altas. Entonces dice, algunos le llaman la corona de los escritos de San Pablo, otros la llaman la más divina composición humana y otros la reina de las epístolas. Y algunos han llegado a decir la epístola paulina del tercer cielo. Si uno lee Efesios, que es muy reconocida, uno se da cuenta que Dios manifiesta toda su operación, cómo Él operó.
y cómo su motivación ha sido el amor. Y fíjese que en los primeros 3 capítulos da la certeza, la seguridad de lo que él ha hecho. De tal manera que del capítulo 4, como lo visto en adelante, estando asentado en esa seguridad, él ahora nos habla de la responsabilidad que tenemos aquí, pero estando totalmente seguros en su amor, porque ha manifestado su voluntad. Entonces dice, verso primero, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, los santos, en realidad es una palabra importante porque los santos significa no común. Es decir, nosotros somos apartados y no somos para uso divino, no para uso pagano o común. Somos para otro uso. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una estirpe muy alta. Nosotros vemos la nobleza y todo eso, y eso es nada comparado a esos que andan con traje pingüino, ya, con cola, ya, los nobles, eso, ya está bien, po. El mundo está bien, hace la distinción. Nosotros somos más que eso, mucho más que ellos. Somos nobles, somos santos, no común. Y no común no es para despreciar a las personas, sino que Dios nos ha dado un lugar esplendoroso, único. Entonces dice a los santos, a los apartados, para Dios y para servir a Dios y para agradar a Dios y para en este mundo servir a Dios en obediencia a su palabra, como hemos dicho, bajo esa responsabilidad que tenemos, sabiendo que un día vamos a estar con Él y eso es seguro, todos los creyentes. Entonces dice a los santos y fieles, a los apartados, a los no comunes y fieles. Fieles aquí es un sustantivo, por tanto, tendría que se puede también traducir a los creyentes, a los que han creído. ¿Ya? A los que han creído. Dice, en Cristo Jesús, es decir, en Cristo, Cristo significa, viene de un verbo que significa ungir. Y Cristo aquí no es un nombre propio, sino que es un título. En este caso es un título. Por eso Él es el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Y es la palabra ungir, es decir, el ungir es para apartar para un servicio especial. Para eso. Y aquí él ha sido ungido para ser el rey, el Mesías, el único, el siervo de Jehová, del Antiguo Testamento, de Isaías especialmente. Entonces, Cristo viene de la palabra de un verbo que es ungir. Por eso se dice, se llama el ungido. Y Jesús, que viene de Josué o Yehoshua, significa Dios es salvación, o Jehová es salvación, o Dios salva, etcétera. Eso lo sabemos, ese es el nombre Jesús. Entonces el Mesías es el ungido como título que, por eso dice ahí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en el verso 10 que habla del milenio, es porque Él es el ungido, el Cristo, y ese es su título, y Él va a tomar ese lugar como rey, ya como rey de reyes y señor de señores en el tiempo de su gobierno aquí en la tierra, por 1000 años, el milenio. Entonces dice a los santos y fieles, a los creyentes, en Cristo Jesús, ¿ya? Que están en Éfeso. Y ahí como Éfeso puede ser, ha de ser uno de los lugares en donde fue llevada la carta, pero también seguramente era circular y era para alcanzar a todos las iglesias que estaban en el Asia Menor. Y, como hemos dicho, mucho más ahora para nosotros. Verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, siempre en una carta normal, en ese tiempo, era primero se presentaba quien escribía y luego hablaba del remitente, de los recipientes de la carta, y luego venía una bendición y junto con la bendición el cuerpo de la carta. Entonces, el apóstol es el que escribe, el destinatario son los santos y fieles en Cristo Jesús que se reúnen o están en distintos lugares. ¿Ya? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a tratar de sacar algún detalle. La gracia viene de la palabra gozarse, viene de ahí, de la palabra gracia,
o tener agrado en algo. Pero en su significado, al final, tiene que ver con todo lo que el Señor ha provisto para nosotros, para nuestra salvación y también para nuestro servicio. No solamente para la salvación, o sea, la gracia de Dios opera también en nuestro servicio. Por eso vimos allí, lo voy a leer solamente, en el capítulo 4, dice, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la gracia es el don y a la vez es el don, es decir, la capacitación para poder servir a Dios en este mundo. Entonces, la gracia. Pero la gracia también tiene que ver con todo el movimiento del cielo, de Dios, para beneficiar al hombre. Todo su amor, toda su intención, todo su deseo, toda esa voluntad, todo ese querer que Él estableció en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Es decir, todo lo que dice Efesios aquí es algo que se derrama en el cielo hacia la tierra y que son cosas que Él ha decretado según en su voluntad para el bien de los hombres. O sea, queridos hermanos, los creyentes son una ocupación muy especial para Dios, muy especial. Es verdad que la iglesia es la esposa de Cristo, pero viene de Dios que envía a su Hijo. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Señor manifiesta su amor para con su pueblo Israel, cómo lo perdona, cómo al final Él va a destruir a todos los enemigos porque los ama a pesar de ser como nosotros, tan desobedientes, ¿verdad? A la palabra de Dios y tan rebeldes también, muchas veces. A pesar de eso, el pueblo de Israel fue así y aún así Dios lo amó. Había un resto fiel, claro, pero Él amó a su pueblo y lo amará hasta el final y estará con Él para siempre. Entonces, la gracia es todo eso que se derrama desde el cielo, del corazón de Dios, para el bien del hombre, para salvarlo y hacer un pueblo especial, así como lo hizo con Israel, un pueblo especial. Así también nosotros, que es la iglesia, un pueblo aparte, llamados aparte de la iglesia, llamados aparte, un pueblo distinto. Y la paz viene de una palabra que significa unir, volver a hablar. Entonces la paz tiene que ver con el hecho de que por la gracia de Dios que se ha manifestado, por esa gracia que envía a su Hijo, Él procura el volver a tener comunión con el hombre. Y por eso habla de la reconciliación, hecha por Cristo. Entonces la paz tiene que ver con ese unir, el ser unidos a Dios. Ahora hemos vuelto a tener comunión con Dios, hemos sido unidos a Dios. Allá, por ejemplo, en 1 Corintios, aunque lo dice un poco distinto, lo dice así. Dice 1:9 de 1 Corintios, dice así. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el llamado es a la comunión con su Hijo, en ese sentido. Entonces, la paz, podemos decir, es eso, es al volver a una común unión con el Padre por medio de su Hijo. Por eso la palabra paz significa unir, volver a hablar con aquel que Dios estaba en enemistad con nosotros, no teníamos comunicación con él. Ahora podemos hablar con él porque tenemos comunión, porque ha vuelto la paz, ha vuelto esa unión, ha vuelto esa reconciliación. Ahora podemos hablarle y llamarle Padre. Tenemos una libertad total y la paz es esa. Entonces es triste saber que el mundo no tiene paz para con Dios porque no tiene relación con Dios y no tiene ningún deseo de tener relación con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, dar a conocer el nombre del Señor para que el hombre busque esa relación con Dios, para que arregle esa situación de enemistad con Dios, que ha sido hecha esa paz, dice, por medio de la cruz. Veámoslo en el capítulo 2. Dice así. Verso 15. Aquí la paz tiene relación con los dos pueblos, pero no importa, vamos a tomar el tema. Los dos pueblos de Israel y los gentiles. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, la cruz
es el medio para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, tanto a los judíos como a los gentiles le anuncia la paz. Y esa paz es a través de la reconciliación por medio de la cruz. La paz tanto para con los judíos como con los gentiles, y de ellos mismos hacer un solo pueblo. Entonces es eso, la reconciliación, es el unir, el volver a hablar. ¿Cuántas personas tienen, no se hablan nunca, hermanos, padres con hijos, no se hablan por años? Y la paz no llega. Y a veces acontece que se reconcilian y vuelven a hablar nuevamente. Esa es la palabra. Gracia y paz a vosotros, ¿ya? A los que está escribiendo, de Dios nuestro Padre. Y la palabra Dios significa, cuando habla de Dios en la Biblia, habla de su poder, el poderoso. El Pantocrator, que significa el todopoderoso, ese es Dios, ¿ya? Dios es el todopoderoso. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios, en donde está el todo poder, todo poder. Querido hermano, nosotros tenemos ahora comunión con ese Dios que es todopoderoso. Tenemos paz con Él, hemos sido unidos a Él. Ahora la gracia nos ha hecho que ahora tengamos paz con Él, no la ley. Por eso aquí tiene relación también un poco con lo que habla en Gálatas, no por la ley, es por la gracia de Dios. Dice nuestro Padre. Y Padre es sumamente importante, porque la palabra Padre significa un nutridor, un protector. De ahí viene la palabra Padre. Es un sustentador o el originador de la familia. A veces pasamos por alto el padre, pero el padre es eso. El padre es de donde se origina la familia, de donde salen los hijos. Por ejemplo, ¿por qué Jesucristo, Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es por generación. Entonces, el Hijo es generación del Padre, pero es generación eterna. Nosotros somos hijos desde un momento, desde que nacemos. Él no, es eterno. La generación de Dios con respecto a su Hijo es eterna. En cambio aquí, el Padre es desde que nosotros hemos creído, porque hemos sido adoptados hijos suyos, desde ese momento que es nuestro Padre. Y Jesucristo nos llama hermanos, aunque Él tiene una relación mucho eterna con el Padre. Nosotros somos hijos y tenemos una relación con el Padre por el hecho de que cuando hemos creído hemos sido adoptados. Entonces el Padre aquí es el sustentador, el originador de una familia. Mire, veamos en el capítulo 3. Capítulo 3, para ver más o menos cómo lo describe ahí en ese sentido como Padre. 3:14. Capítulo 3, versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo menciona, el Padre eterno en este caso. ¿De quién? ¿De quién? Del Padre. Es el relativo, aquí se refiere al Padre, no al Hijo, porque está hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Ahí está, en los cielos y en la tierra. Toda familia. O sea, Él es el originador de todas las cosas, de los astros, de los ángeles, del hombre, de todo, de las bestias, de todo. Entonces dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El creador de todo, Él es nuestro Padre. Entonces a veces leemos muy rápido y pasamos, sí, es mi padre y todo, pero no nos damos cuenta qué tipo de padre es y qué significa, qué importancia tiene para nosotros. Entonces Él es el Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso, que nada puede hacer tropezar lo que Él ya ha propuesto en su voluntad, nada, ni el diablo, ni los ángeles, ni nosotros, nadie puede evitar lo que Él ha decidido en la eternidad. Nadie. Nosotros estamos seguros por eso. Porque nadie puede irse en contra de Él o destruir lo que Él ha hecho.
o lo que Él ha propuesto en su voluntad, lo cual ha encontrado Él, como dice ahí, el afecto ha sido bajo su buen parecer. Todo lo que ha hecho no lo ha hecho así como salga, todo lo ha establecido plenamente desde la eternidad y lo ha manifestado ahora a través de su Hijo. Y a través de su Hijo se ha manifestado Él, su poder, su voluntad, su gracia, su paz, su amor, etcétera, todo. Entonces, gracia y paz a vosotros, porque ahora tenemos comunión con Él, de Dios nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre poderoso, un Padre que nos sustenta, un Padre que ahora nos ha hecho participantes de su familia. Somos la familia de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor tiene que ver con el hecho de que Él va a señorear. Tiene mucha cercanía con el hecho del Cristo, porque el Señor es aquel que tiene la posesión de poder y autoridad. Y el Cristo, el ungido de Dios, Él va a manifestar ese poder y esa autoridad cuando reina aquí en la tierra. Entonces, aquel que fue crucificado, el apóstol Pedro dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, le ha dado todo el poder y toda la autoridad y es el Cristo para Israel, porque Él es el que ha sido designado, ¿verdad? Apuntado para reinar en el tiempo de reinado aquí en la tierra. Él es el rey de Israel, como preguntaban los magos, ¿ya? Los astrólogos, los magos del capítulo 2 de Mateo. Otra vez, para que no pasemos por alto los detalles. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Jesucristo ya sabemos, es el nombre de Él, Jesús, y Cristo, el ungido de Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sabe que aquí él menciona al Padre como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo menciona así, porque en el fondo es el Padre eterno. Y además, después va a hablar que por medio de Él, de Jesucristo, nosotros hemos sido adoptados. Por eso lo menciona primero como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como por así decirlo, el origen de todas las cosas, que es Dios. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito viene de hablar bien, tener una buena opinión. Esa es la palabra bendito. Entonces, cuando se dice así, en cuanto a Dios y Padre, es que sabe que el mundo habla mal de Dios, po. Cada vez habla más mal. En cambio, el apóstol Pablo llama aquí en esta alabanza a Dios, en hablar bien de Él por lo que ha hecho a favor nuestro, de los que somos suyos, y que lo decía también para aquellos que aún no le conocen. Entonces, bendito es un adjetivo, ¿ya? Y entonces lo califica a Él. Él es bendito. Y cuando dice sea, en realidad el verbo no aparece, ¿ya? Pero se puede agregar el verbo para darle sentido. Pero también el verbo puede ser de distintas formas. Algunos traducen bendito es, en el sentido presente, o sea que es bendito ahora. Ese es su calificativo. Pero también puede ser como un llamado a que sea reconocido como tal, y ahí se puede traducir como bendito sea, como un imperativo, como un mandato, pero también como un optativo que se llama, que es como deseo, un deseo que se cumpla en todos los corazones y en todas las personas, en todo, porque Él es digno de ser reconocido por todos los hombres. Lo que pasa es que el hombre no quiere. Querido hermano, nosotros simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer cuando creímos. Teníamos que hacerlo, o sea, no podía ser que nosotros no creyéramos. Nosotros cuando se convierte algo lo encontramos sensacional y nos gozamos y está bien. Pero es lo que el hombre tiene que haber hecho, todos los hombres, y siempre tiene que haber hecho eso. Si Él es digno de ser reconocido como el bendito, hablar bien de Él. Nadie tiene derecho a hablar mal de Él si no ha hecho nada malo. Si los malos somos nosotros, no Él. Y el mundo se arroba un lugar que no le corresponde, pensando que ellos están bien y que Dios está mal.
Bien, entonces lo digo para resaltar lo que aquí está diciendo. Bendito sea como un imperativo o como un deseo, que Él sea bendito, o bendito es como una realidad constante y presente. El Dios y Padre, ya lo hemos visto, de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué eso? Porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo en los lugares celestiales, pero si estamos aquí todavía, ¿ya? Lo que pasa es que esto es un tiempo nada más acá, es temporal, nuestra estadía aquí, porque la bendición de la iglesia es celestial. Somos ciudadanos celestiales, dice después en Filipenses. No somos ciudadanos de la tierra, no pertenecemos acá, no somos del mundo, dice ya en Juan. El Señor, estamos, pero no somos. Así como el Señor estaba en el mundo y no era, nosotros tampoco. Entonces, las bendiciones son celestiales, las finales, las últimas, por así decirlo, las que nosotros esperamos y las que Dios nos dio, porque ve ya como todo ya efectuado, son celestiales, no terrenales. Por eso, hermano, nosotros no tenemos por qué establecernos en este mundo. Si este mundo pasa, el mundo pasa y sus deseos, más la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no estamos para establecernos aquí. Las bendiciones no están aquí, querido hermano, son celestiales. El Señor me bendijo con un auto, me bendijo con una casa, me bendijo con esto. Bueno, está bien que se use, ¿ya? Pero en el fondo, todo lo que tenemos hemos de usarlo para la gloria de Dios. Pero aquí las bendiciones son celestiales, celestiales. A veces tomamos una forma de hablar, ¿ya? Que la adoptamos de otras personas. Pero aquí las bendiciones son celestiales. Tenemos que tratar de nosotros establecernos en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro lenguaje a veces es totalmente fuera de la Escritura. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre. Ahí sí hemos de reconocer que Él es bendito, hablar bien de Él, por todo lo que ha hecho. Que nos bendijo, por eso es bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ese bendecir en un sentido es alabar también, ensalzar, exaltar. ¿Por qué? Porque el hablar bien de alguien es elevarlo, exaltarlo, ¿verdad? Cuando uno habla bien de otra persona, lo eleva y lo pone en un pedestal, lo pone cada vez más alto porque, esta persona es extraordinaria, es buena, tiene buena intención, etcétera, ¿ya? Bueno, es buena madre, buen padre, buen hijo. Se ensalza, se exalta, pero en el fondo es hablar bien, pero con el sentido de darle un lugar alto. Y ese más alto se lo merece Dios. Pero también a nosotros nos exaltó y nos exaltó a los lugares más altos, querido hermano. Al más alto. ¿En dónde está Él? Entonces dice, que nos bendijo, ¿verdad? Con toda bendición espiritual. Es decir, Dios lo dio todo. Si Él dio lo más amado, lo más caro, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces en el fondo, toda bendición espiritual, ¿ya? Él no se dejó nada para sí. Lo entregó todo para nosotros, todo. Y eso es exacto, es mucho. Nosotros, queridos hermanos, estamos disfrutando, en cierto modo, las bendiciones espirituales, por su palabra, por su espíritu, pero lo que nos espera es muchísimo más. Es algo impensado para nosotros. Es algo que algunos le llaman con toda bendición concebible, o sea, con todo lo que Él podía darnos, nos dio todo lo que podía. Y si un Dios, dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, nos da todas las cosas, ¿cuántas no serán esas? Y están en un sentido graficadas en la entrega de la persona de su Hijo. Entonces yo digo, hermano, ¿qué más queremos? ¿Qué más deseamos? Sino agradarle, sino servirle, sino ser agradecidos a Dios y ser responsables con respecto a la segunda parte de Efesios, responder a la responsabilidad que tenemos ante un Dios que nos ha dado todo y no se ha reservado absolutamente nada. Y de esa manera, ¿sí? Hermana Mónica, pensé que... Y de esa manera también
por esa realidad, dar a conocer su nombre para que otros también lo conozcan y puedan tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bien, veamos un poquito el capítulo 2, verso 4, más o menos para ver un poquito esas bendiciones en un sentido que las hemos recibido aquí, pero son celestiales. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, mucho amor con que nos amó, indescriptible, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, ahora ya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, ahora ya. Entonces Dios ve eso como hecho. Entonces cuando habla de las bendiciones, ¿verdad? En los lugares celestiales, aunque la palabra lugares no aparece, ya no aparece, lo agregan para darle un mejor sentido, pero sería en los celestiales. Aquí está diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, para Dios nosotros tenemos que vernos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya vernos allí. ¿Y con qué propósito? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ahí no termina todo, sino que va a ir mostrándonos, van a ir pasando ante nuestra presencia todas las abundantes riquezas de su gracia. Seguramente nos va a mostrar la razón, el motivo, la génesis de todo su amor derramado para el bien nuestro. Vamos a conocer cómo fuimos conocidos, todo eso. Y eso va a ser por siempre. Nunca va a terminar. Vamos a terminar de conocer, por así decirlo, a Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces la vida de Efesios es muy alta, porque la vida cristiana es muy alta. Somos nosotros los que la rebajamos, pero nosotros tenemos muchísimas posibilidades para ser realmente creyentes espirituales en esta tierra y para dar testimonio de su nombre. Entonces dice, verso 3, lo leemos de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre o sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, nos ensalzó, nos exaltó, nos llevó hasta el mismo cielo, en donde Él ya nos ve sentados con Cristo Jesús, espiritual en los lugares celestiales, y eso en Cristo. Por eso habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora dice que en Cristo ha hecho todo esto. Esa en Cristo y su derivado del verso 3 al 14 aparece entre 9 y 10 veces, porque todo es hecho en Él. Y veamos un poquito así de pasada el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, es decir, en Cristo. Entonces, ahora aparecemos como adoptados como hijos suyos, hijos de Dios. Pero Jesucristo, hijo del Padre eterno. Nosotros por adopción. También hijos de Dios, pero por adopción, por medio de Jesucristo o en Cristo, que son los términos que aparecen allí. Entonces, ahí está la Telvi, se está conectando. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Todo ha sido en Él. Entonces, todo proviene de Dios. Toda bendición viene de Dios. Y por esa causa hemos de hablar bien de Él, bendecirle. Y toda la creación debería hacerlo, pero no lo hace. Pero toda la creación debería hacerlo. Todos los hombres, todos. Reconocer a aquel que es el Padre de todas las familias de la tierra, de todas, el Creador, tanto en los cielos como en la tierra. Él es el Creador de todo, el Padre. Como hemos visto ahí, el nutridor, el originador de toda familia, de una familia o de toda familia. Es Él. Muy bien, querido hermano, pasamos la hora. Vamos a llegar ahí por ahora. Hemos dicho cosas generales, después, Dios mediante, el próximo estudio vamos a seguir avanzando y decir otras cosas. Lean Efesios, sáquenle provecho, aprovechen,
Si no lo hicieron con Gálatas, aprovechen con Efesios. Hay cosas muy hermosas que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, uno piensa, porque la palabra hace eso. La palabra de Dios por su Espíritu nos ayuda, nos sostiene en la vida espiritual y nos hace mirar las cosas de otra forma para poder servirle adecuadamente en este mundo. Muy bien. Nuevamente, Carlito, te tocó otra vez. El premiado, ¿Ah? tengo el premiado. Bien, ¿te molestamos para orar? Sí, Ya, con muchas gusto, hermano. gracias. Bendito Padre y Dios, te damos gracias, Señor, por habernos bendecido por medio de Jesucristo en los lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir, Abba Padre, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, aquel bebé, Dios, adolescente y hombre, nacido en Belén, el cual nos compró a un alto precio, Señor, el cual podemos verlo reflejado y bendecirte, oh Dios, darte de nuestro gozo, de nuestra alabanza, la cual tú, tú pones en nuestro corazón, porque tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos pedirte por las vidas de los que estamos aquí representando a familias, para que tú bendigas los hogares, comprendiendo que somos en primer lugar familia de Dios, para que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Te rogamos para que nos ayude a ser instruidos por medio de tu palabra, animados, exhortados. Te pedimos por los dones espirituales, Señor, también, para que tú nos ayudes a aplicarlos, como vamos a leer más adelante en Efesios capítulo 4, si tú así lo permites, Señor. Te rogamos por la armadura de Dios también en Efesios capítulo 6, para que tú nos ayudes a revestirnos de ella todos los días. Te damos gracias por el hermano José, para que tú le bendigas, Señor, a él, a su familia, y lo sigas usando, Señor, a él de maestro y a nosotros de oyentes, de estudiantes, Señor. Te rogamos estas cosas, pidiendo por los enfermos, nuevamente, por los hermanos sin trabajo, las hermanas, por los hogares, Señor, para que tú los ayudes a todos, Señor. Y te damos muchas gracias por estos momentos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.